La historia de Marcos Witt, una de las figuras más influyentes de la música cristiana contemporánea, y un referente espiritual para millones de seguidores en el mundo hispanohablante, siempre había sido contada como un ejemplo de fe, disciplina y éxito familiar. Pero detrás de los escenarios iluminados, los auditorios repletos y las giras internacionales, existía un mundo mucho más frágil de lo que cualquiera podía imaginar. Durante años su matrimonio fue considerado un modelo sólido, estable, admirable. Sus discursos sobre el amor, la confianza y la unidad conyugal eran repetidos por pastores líderes religiosos y parejas jóvenes que buscaban inspiración. Sin embargo, como suele ocurrir en las tragedias modernas, el primer indicio de ruptura no llegó envuelto en gritos, peleas o confesiones dramáticas. Fue silencioso, casi imperceptible. Y así comenzó la historia que transformaría radicalmente la vida del reconocido cantante y líder espiritual. Marcos siempre había sido un hombre intuitivo. Tal vez por su sensibilidad artística, tal vez por su profundo trabajo espiritual, solía detectar cambios emocionales antes de que se volvieran evidentes. Y fue precisamente esa intuición la que varios meses antes del colapso comenzó a alertarlo de que algo no estaba bien. No sabía exactamente qué era, pero lo sentía. Su esposa, a quien durante décadas había presentado públicamente como la compañera que Dios me regaló, empezó a mostrar pequeñas variaciones en sus hábitos cotidianos. Nada demasiado llamativo, más reuniones de trabajo, más distanciamiento emocional, menos conversaciones profundas. A cualquiera podrían parecerle simples señales de estrés, etapas naturales de un matrimonio maduro. Pero para él representaban una sombra creciente que no sabía interpretar todavía. Aún así, Marcos prefirió callar. En el fondo temía descubrir que ese presentimiento tenía fundamento. Con el paso de las semanas, aquella distancia inicial se convirtió en una ausencia emocional constante. Había cenas donde ella apenas hablaba viajes repentinos que no coincidían con su agenda habitual y un nuevo hábito inquietante, proteger su teléfono con una insistencia inusual. Marcos, con su experiencia pastoral, sabía perfectamente que estos comportamientos podían ser señales de una doble vida emocional, pero se negó a creerlo. Durante años había predicado sobre el perdón, la confianza y el amor incondicional. ¿Cómo podía ahora cuestionar a la mujer, a la que había prometido lealtad? Su mente, sin embargo, seguía enviándole señales de alerta. Todo comenzó a aclararse el día en que Marcos vio un nombre repetido decenas de veces en las notificaciones del teléfono de su esposa. No era un nombre familiar. No pertenecía a la lista habitual de colaboradores, músicos, consejeros o amigos cercanos al ministerio. Era alguien totalmente ajeno a su mundo. En un primer momento trató de no pensar demasiado. Pero esa noche, al observar cómo su esposa sonreía sola frente a la pantalla, una sonrisa suave, tímida, íntima, que él no veía dirigida hacia él desde hacía meses, algo dentro de su pecho se fracturó. No lo dijo, no lo mostró, pero supo que ese nombre sería la clave del misterio que lo estaba consumiendo. Para un hombre como Marcos, acostumbrado a liderar, a tener respuestas, a sostener emocionalmente a miles de personas, sentir que su propia vida se derrumbaba era una experiencia devastadora. No sabía a quién acudir. Cualquier revelación pública sería un escándalo internacional. La prensa no perdonaría un detalle. Las iglesias se dividirían. Su imagen espiritual, construida durante décadas, podía colapsar de un día para otro, así que guardó silencio. Trataba de continuar con su agenda de conciertos, conferencias y cultos, pero su voz ya no sonaba igual. Sus músicos lo notaban, sus seguidores también. Había en él una fragilidad distinta, una sombra detrás de cada nota, un temblor emocional que sus oraciones no lograban disipar. El momento definitivo llegó una tarde aparentemente normal. Marcos preparaba un viaje para un concierto en Monterrey. Su esposa había salido apresuradamente, dejando sobre la mesa una carpeta con documentos mezclados. Entre ellos, sin querer, había quedado un recibo impreso. Marcos lo tomó con la intención de guardarlo. Pero al leerlo sintió que el piso bajo sus pies desaparecía. Era una factura detallada de una reserva de hotel para 2 personas. Fechas recientes. Ciudad donde él no había estado.
hora de ingreso y salida. Un nombre masculino registrado como acompañante. El mismo nombre que él había visto semanas antes en su teléfono. El mundo empezó a girar. La respiración se volvió pesada. Sus manos temblaban. Aquel papel tan simple y tan crudo contenía la verdad que él había negado durante meses. No necesitó más pruebas. Sabía exactamente lo que significaba. No gritó, no lloró, no llamó a nadie. Simplemente se sentó en el borde de la mesa y permaneció allí inmóvil durante varios minutos que le parecieron horas. Su vida, su matrimonio, su identidad espiritual. Todo parecía desmoronarse ante sus ojos. La traición no era solo física, era emocional, moral y espiritual. Y quizás por eso dolía tanto. Cuando su esposa regresó a casa, él todavía tenía el recibo en la mano. Ella lo vio. Se detuvo. Y en ese instante, sin necesidad de una sola palabra, ambos supieron que el secreto había salido a la luz. Una conversación imposible. ¿Quién es él?, preguntó Marcos con una voz rota, apenas audible. Ella no contestó de inmediato. Su silencio fue una confesión devastadora. Finalmente, con un suspiro entrecortado, admitió haber mantenido una relación íntima con otro hombre. No lo justificó. No lo negó. Solo lo confirmó. Esa aceptación directa fue como una puñalada inesperada. Marcos sintió que toda la confianza construida durante décadas se pulverizaba frente a él. Desde ese día su mundo privado quedó completamente destruido. El dolor no era solo personal, era existencial. Él, que había guiado a miles de parejas a través de crisis matrimoniales, ahora enfrentaba la suya, la más devastadora, sin saber cómo sobrevivir a ella. Intentó mantener la compostura pública, pero en el fondo ya no era el mismo hombre. Cada predicación parecía una contradicción. Cada canción sobre el amor y el perdón le recordaba esa herida abierta. Y aunque él no lo decía públicamente, sus allegados más cercanos percibían el cambio. La traición en un matrimonio ya es dolorosa. Pero en el caso de Marcos, esa traición también golpeaba su fe. ¿Cómo podía predicar sobre el amor de Dios cuando su propio hogar se había convertido en un espacio de engaño? ¿Cómo hablar del perdón cuando ni siquiera era capaz de perdonarse por no haber visto antes las señales? Su crisis no era solo emocional, sino teológica. Era un terremoto espiritual. Ese día, el día del recibo en la mesa de la confesión silenciosa del derrumbe emocional, se convirtió oficialmente en el inicio de la tragedia que cambiaría para siempre la vida de Marcos Witt. Un hombre admirado, respetado, casi mitificado por algunos, enfrentaba ahora la más dolorosa de las realidades humanas: descubrir que la persona a la que más había amado había elegido entregarse a otro. Y esa herida, aunque invisible para el público, comenzó a destruirlo lentamente desde adentro. La confesión de su esposa marcó un antes y un después en la vida de Marcos Witt. Pero la verdadera tragedia no comenzó con el descubrimiento de la infidelidad. Empezó después en el silencio. En ese espacio devastador donde no hay respuestas fáciles, donde cada minuto se convierte en un juicio moral, y donde incluso la respiración parece un recordatorio del dolor. Para un hombre como Marcos, pastor, líder espiritual, figura pública, símbolo de fortaleza, la revelación no solo destrozó su corazón, sino que también desmanteló la estructura emocional y espiritual sobre la que había construido toda su vida. El impacto no fue inmediato. Fue progresivo, como un derrumbe interno que avanzaba sin freno, arrancándole poco a poco su estabilidad, su propósito y hasta su identidad. Durante las primeras semanas después de la revelación, Marcos se sumergió en un silencio inquietante. Continuaba asistiendo a compromisos públicos, pero lo hacía con la mirada perdida, perdida, como si una parte de él ya no estuviera presente. Sus colaboradores más cercanos notaron una especie de ausencia emocional. Respondía con monosílabos, evitaba las conversaciones profundas y se retiraba rápidamente a su oficina después de cada evento. Algunos creyeron que estaba cansado por las giras. Otros pensaron que enfrentaba una crisis espiritual normal. Nadie imaginaba la gravedad de la herida que llevaba oculta bajo esa fachada disciplinada. En casa la situación era aún peor. Las conversaciones entre él y su esposa se volvieron tensas, cortas, dolorosas. Ella intentó explicar, justificarse, hablar de errores, de confusión, de crisis personal.
Marcos escuchaba pero no lograba comprender. Para él, la traición no era solo un acto físico, era la ruptura de un pacto sagrado, de un compromiso hecho ante Dios y ante millones de seguidores. Cada vez que intentaba dormir, la misma pregunta lo perseguía. ¿Por qué? Y ninguna de las respuestas que recibía aliviaba ese tormento. A pesar del caos emocional, Marcos sabía que no podía detener su vida pública. Cancelar eventos generaría sospechas y la prensa siempre alerta comenzaría a hacer preguntas incómodas. Así que se obligó a seguir adelante. Subía a los escenarios con la Biblia en la mano y la voz temblorosa. Cantaba sobre esperanza, sobre restauración, sobre la fidelidad de Dios, aunque en su interior sentía que su propio mundo se desmoronaba. Esta contradicción lo consumía. Se convirtió en dos personas: el líder respetado bajo luces brillantes y el hombre devastado que lloraba a solas en su habitación de hotel después de cada concierto. Hubo noches en que se quedaba mirando al techo, preguntándose si todo su ministerio había sido una ilusión. ¿Cómo podía hablar del amor de Dios cuando no podía ni siquiera enfrentar el vacío que la traición había dejado en su corazón? Era él un hipócrita, un fracaso. Estos pensamientos lo perseguían sin piedad. A pesar de la profundidad del dolor, Marcos no quería rendirse. La fe que lo acompañó toda su vida le exigía intentar salvar su hogar. Así que aceptó asistir a consejerías matrimoniales. Durante las primeras sesiones trató de encontrar un punto de equilibrio entre su fe y su sufrimiento. La consejera los animaba a reconstruir la confianza, pero él sabía que esa tarea era monumental. Su esposa mostraba arrepentimiento, pero también confusión. Admitía haber sido seducida emocionalmente por aquel hombre desconocido, un hombre que le había ofrecido atención, romance, y una sensación de libertad que ella sentía perdida. Estas revelaciones fueron un golpe más para Marcos. No solo competía con la traición física, sino también con la emocional, y esa doble traición era para él prácticamente irreparable. El matrimonio enfrentaba su peor crisis, pero nadie más debía saberlo. Guardar el secreto se convirtió en una carga insoportable. La familia, los amigos cercanos, los colegas, todos seguían creyendo que el hogar de Marcos era un ejemplo de estabilidad. Esa imagen pública le impedía buscar consuelo. ¿A quién podía abrir su corazón sin arriesgar un escándalo devastador? El silencio fue su única opción, pero el silencio también fue su verdugo. Cada vez que intentaba orar, su mente se desviaba hacia recuerdos dolorosos. La sonrisa de su esposa frente al teléfono, el nombre del otro hombre, la factura del hotel, la confesión quebrada. Sus momentos de meditación espiritual se transformaron en agonías personales. Sentía que Dios estaba lejos, aunque sabía racionalmente que no era así. El dolor distorsionaba su percepción. No pasó mucho tiempo antes de que los síntomas emocionales comenzaran a afectar su salud física. Marcos empezó a sufrir insomnio, pérdida de apetito y episodios de ansiedad que lo dejaban paralizado antes de subir al escenario. Su equipo médico notó el cambio y le recomendó descanso. Pero el descanso era imposible si dejaba de trabajar. Las preguntas comenzarían a multiplicarse. Hubo un día en que justo antes de salir a cantar tuvo un ataque de pánico. Sus manos temblaban, su respiración se aceleraba, su vista se nublaba. Tuvieron que retrasar el concierto 20 minutos, mientras él trataba de recuperarse. Aquello fue una señal clara de que su cuerpo no soportaría mucho más. Aún así, él siguió adelante. Obligar a su corazón roto a mantener una apariencia de normalidad se convirtió en una tortura diaria. Mientras Marcos intentaba salvar su hogar, la sombra del otro hombre seguía presente. Aunque su esposa aseguraba haber terminado la relación, Marcos empezó a notar señales de que la conexión no se había roto del todo. Un mensaje eliminado. Una llamada perdida con un número sin registrar. Un perfume nuevo que ella nunca usaba antes. Detalles pequeños pero devastadores. Cada uno desgarraba un poco más su confianza. Una noche, al revisar la computadora familiar buscando simplemente un documento, encontró una carpeta con fotografías guardadas en un archivo oculto. Allí, entre imágenes antiguas y documentos sin importancia, estaba una serie de fotos tomadas en distintos lugares. Restaurantes, parques, salas de hotel. En todas esas fotos aparecía su esposa acompañada del otro hombre. Marcos sintió que su corazón se quebraba otra vez,
Y esta vez la herida fue aún más profunda. La traición no había sido un error pasajero. Había sido una relación sostenida con momentos compartidos, risas compartidas, complicidad compartida. Lo que descubrió esa noche lo dejó devastado. Un matrimonio convertido en campo de batalla emocional. Al confrontarla, ella no pudo negar lo evidente. Admitió que había continuado viendo al otro hombre después de la primera confesión. Afirmó estar confundida, atrapada entre dos mundos, dos realidades, dos versiones de sí misma. Esa revelación destruyó cualquier posibilidad inmediata de reconciliación. Marcos, que siempre había creído en la restauración y el perdón, sintió que su fe se debilitaba. ¿Cómo perdonar algo que seguía repitiéndose? ¿Cómo sanar mientras la herida continuaba abriéndose una y otra vez? El matrimonio se transformó en un territorio lleno de recriminaciones, silencios dolorosos y lágrimas contenidas. Los días se convertían en discusiones, las noches en distancias insalvables. Marcos estaba atrapado entre dos fuerzas opuestas, su convicción espiritual y su dolor humano. Creía en el perdón, pero no podía olvidar. Creía en la restauración, pero no veía voluntad real del otro lado. Creía en la fidelidad conyugal, pero su esposa había construido un vínculo profundo con otro hombre. Durante una predicación en una iglesia de Texas, mientras hablaba sobre la importancia de la familia como refugio espiritual, se quebró emocionalmente en vivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La audiencia pensó que era un momento de unción espiritual. Nadie imaginaba que lo que realmente ocurría era un colapso silencioso, un dolor insoportable, que ya no podía ocultar. El ambiente dentro de su equipo empezó a cambiar. Corrieron rumores. Algunos sospechaban que enfrentaba un problema de salud. Otros creían que estaba agotado. Sus productores, preocupados por su rendimiento, empezaron a sugerir que tomara un descanso prolongado. Pero él se negaba. No quería detenerse. No quería pensar. Detenerse significaba enfrentar la realidad. Y enfrentar la realidad era demasiado doloroso. Aunque Marcos guardaba celosamente el secreto, algunas señales comenzaron a filtrarse hacia círculos más amplios. Comentarios aislados, gestos extraños, ausencias repentinas de su esposa en eventos importantes. Bastaron pocos detalles para que ciertos periodistas especializados en figuras cristianas comenzaran a sospechar. Uno de ellos llegó a contactar a un miembro del equipo cercano a Marcos. Aunque éste negó todo, la semilla de la duda ya había sido sembrada. Marcos sabía que si la verdad salía a la luz, su reputación sufriría un golpe devastador. La prensa secular sería implacable. Las iglesias se dividirían entre quienes lo apoyarían y quienes lo juzgarían. Su legado correría peligro, y eso lo atormentaba tanto como el dolor de la traición. Con el matrimonio prácticamente destruido, su salud emocional deteriorándose y la presión pública aumentando, Marcos comenzó a experimentar una sensación de vacío absoluto. No encontraba consuelo en la oración, no encontraba fuerza en la música, no encontraba paz en su hogar. Era un hombre viviendo en ruinas. Su fe seguía ahí, pero debilitada. Su corazón seguía latiendo, pero sin esperanza. Cada amanecer parecía un castigo y cada noche un recordatorio de todo lo que había perdido. Y mientras él se desmoronaba en silencio, el escándalo que intentaba ocultar comenzaba a crecer como una tormenta a punto de estallar. La vida de Marcos Witt, marcada por décadas de liderazgo espiritual, éxito musical y reconocimiento internacional, llegó a un punto de quiebre cuando su matrimonio, el pilar emocional y moral sobre el que había construido toda su identidad pública, colapsó por completo. Durante meses, Marcos vivió atrapado en un ciclo de dolor, culpa y confusión. Intentó salvar su matrimonio, intentó guardar las apariencias, intentó proteger la imagen que su público tenía de él, pero la tensión interna se acumulaba como una bomba a punto de explotar. Ningún ser humano puede sostener una doble vida emocional indefinidamente, y Marcos no fue la excepción. El silencio, que al principio parecía la opción más prudente, se convirtió en una prisión insoportable. Cuanto más callaba, más se hundía en él. Y cuando finalmente llegó el momento en que dejó de luchar, el destino hizo lo que él más temía. El secreto salió a la luz. Todo comenzó con una llamada telefónica de un periodista a un productor cercano a Marcos.
Nada concreto, solo una pregunta inocente. Es cierto que Marcos está pasando por una crisis familiar. El productor lo negó, pero algo en su tono dejó entrever inseguridad. Los periodistas especializados en figuras cristianas son expertos en detectar vacíos, silencios, contradicciones. Bastó ese pequeño titubeo para abrir la puerta a más indagaciones. A los pocos días, un blog sensacionalista publicó un artículo insinuando que una figura musical cristiana de alto perfil atravesaba un escándalo matrimonial. No mencionaba nombres, pero incluía pistas suficientemente obvias para que los lectores sospecharan. El teléfono de Marcos comenzó a sonar sin descanso. Mensajes, llamadas, peticiones de aclaración. Él no respondió a ninguna. Antes de que la prensa lo hiciera público, la noticia llegó a sus hijos. Marcos jamás quiso que ellos descubrieran la verdad de esa manera, pero la rapidez con la que se movía la información lo sorprendió. Cada hijo reaccionó de forma distinta, uno con lágrimas, otro con silencio, otro con enojo. «Papá, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó el menor con voz temblorosa. Marcos sintió que su corazón se partía una vez más. Trató de explicarlo con calma, sin culpar a nadie, sin entrar en detalles dolorosos. Sabía que lo que estaba en juego ya no era solo su matrimonio, sino la estabilidad emocional de toda la familia. La conversación fue amarga, pero necesaria. Fue la primera vez que Marcos, sin un micrófono, sin luces de escenario, sin miles de seguidores escuchándolo, se vio obligado a decir la verdad tal como era. A medida que el rumor crecía, la presión se volvió insoportable. Su equipo de relaciones públicas le recomendó preparar un comunicado oficial. Marcos, que siempre había abogado por la honestidad, sabía que había llegado la hora de enfrentar al mundo. El comunicado fue breve, medido, respetuoso. No mencionaba detalles, no señalaba culpables, no justificaba nada. Solo decía que el matrimonio atravesaba un momento extremadamente difícil y que pedía privacidad mientras buscaban restauración y claridad. Ese texto, aunque escrito con dignidad, fue interpretado como una confirmación. La noticia se volvió viral en minutos. Programas de radio, canales de YouTube, periódicos digitales y medios internacionales comenzaron a hablar del tema. Algunos con respeto, otros con sensacionalismo. Titulares como «Crisis en el matrimonio de Marcos Witt. Una traición sacude al líder cristiano más influyente del continente. El ídolo espiritual enfrenta su momento más oscuro». Pues inundaron el internet. Para él, cada titular era una herida más. Y aunque no mencionaban directamente el motivo, la infidelidad de su esposa, el dolor de la exposición pública fue devastador. Con la noticia ya fuera del control de su familia, el deterioro emocional de Marcos se intensificó. Por primera vez en su vida consideró abandonar el ministerio, no porque hubiera cometido un error moral, sino porque sentía que ya no tenía la fuerza espiritual para sostener el rol que el mundo le había asignado. Durante una reunión privada con líderes cercanos confesó: «No sé si puedo seguir. Todo lo que construí se está desmoronando. No sé quién soy sin mi familia unida». Sus palabras dejaron a todos en silencio. Marcos no era solo un artista, era un símbolo, un referente, un faro espiritual. Su quiebre emocional fue un golpe duro para quienes lo admiraban y lo acompañaban. Con la presión pública creciendo, el matrimonio se volvió insostenible. La confianza estaba completamente rota. El dolor era demasiado profundo. Sus esfuerzos por salvar la relación se habían agotado. Finalmente tomaron una decisión conjunta: separarse. No fue una decisión impulsiva, sino la consecuencia lógica de meses de sufrimiento. La infidelidad había dejado una cicatriz irreparable. Y aunque él deseaba restaurar ella, ya no encontraba fuerzas para reconstruir algo que también sentía perdido. La separación fue privada, pero no tardó en volverse pública. A pesar de que Marcos nunca culpó públicamente a su esposa, la opinión pública sí lo hizo. Con la información fragmentada que circulaba, miles de personas comenzaron a especular. Algunos lo defendían: «Él es una víctima, ella lo traicionó». Otros lo criticaban sin fundamento. Esto le pasó porque descuidó su hogar. La polarización fue brutal. Marcos, que siempre había sido un hombre de paz,
Sufrió profundamente al ver su nombre convertido en campo de batalla entre quienes querían defenderlo y quienes querían destruirlo. Consumido por la presión emocional y espiritual, tomó la decisión más difícil de su carrera: retirarse temporalmente del ministerio público. Suspendió giras, canceló compromisos, delegó responsabilidades. Necesitaba respirar, necesitaba silencio. Necesitaba volver a sentir que su vida tenía sentido más allá del dolor. Sus seguidores reaccionaron con sorpresa, preocupación y tristeza. Miles enviaron mensajes de apoyo. Otros interpretaron su retiro como una señal de debilidad. Pero para Marcos era un acto necesario de supervivencia. Durante ese retiro, Marcos experimentó uno de los periodos más introspectivos de su vida. Se aisló en un lugar privado lejos de la ciudad, lejos del ruido, lejos de la presión. Dedicó horas a la decum, a la lectura y todas a la oración, a caminar solo. En su diario personal, que más tarde revelaría fragmentos a su círculo íntimo, escribió: «La traición no solo rompe el corazón, rompe también la identidad. Estoy tratando de reconstruirme no como líder, sino como ser humano». Esa frase marcó el inicio de su proceso interno de sanación. Con el paso de los meses, Marcos llegó a aceptar que su matrimonio había terminado. Aceptó que no podía cambiar el pasado. Aceptó que había perdido algo invaluable, pero también comprendió que seguir viviendo en el dolor no le devolvería lo que se había ido. El final fue devastador, pero fue definitivo. Y con esa aceptación llegó una nueva etapa: la reconstrucción. A pesar de lo ocurrido, millones de personas continuaban respetándolo profundamente. Su obra musical, sus libros, sus enseñanzas, todo seguía teniendo impacto. Y él comenzó a entender que su valor como ser humano no dependía de la perfección familiar, sino de su autenticidad. La caída fue dolorosa, el final del matrimonio trágico, pero su historia no terminaba ahí. Él aún tenía un camino por recorrer. La fuerza inesperada del apoyo público. Cuando finalmente reapareció en público para un evento especial, no sabía qué esperar. Temía ser juzgado, criticado, rechazado. Pero ocurrió lo contrario. La gente se puso de pie. Aplaudieron por largos minutos. Le mostraron amor, comprensión y respeto. Para él fue un momento de redención emocional. Comprendió que no estaba solo. Comprendió que su dolor había sido visto. Comprendió que todavía tenía un propósito. La historia de Marcos Witt terminó con una separación dolorosa, una reputación temporalmente dañada y un corazón desgarrado. Pero también terminó con un renacimiento emocional. La tragedia marcó su vida. La traición cambió su destino. El escándalo lo quebró, pero no lo destruyó. Porque al final Marcos descubrió que incluso en el dolor más profundo todavía existe un camino hacia la luz. Si te ha emocionado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, análisis profundos y testimonios que cambian vidas, te invito a suscribirte a este canal. Haz clic en suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y compártela con alguien que también necesite escucharla. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido honesto, humano y lleno de verdad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.